¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren, miren qué belleza esta bolita, este adorno. Es como un llavero. Lo podemos usar para colgar en la cartera, como guirnaldas, como móvil. Se hacen unos cuantos de muchos colores, varios como para colgar en las cortinas. Bueno, ideas saben que siempre hay muchas, pero miren qué belleza. Es como un farolito. La verdad que divino. Es un farolito y tiene un corazón central, y con muy poco material y rapidísimo, porque esto en una tarde nos hacemos unos cuantos, les digo. Bueno, yo lo tejí con cashmilón de verano. Miren qué colores. Nah, son lo más estos colores, tienen un brillo divino. Bueno, pueden usar hilo macramé, hilo de algodón, lana, los pueden hacer más grandes si lo hacen con lana y lana gruesa y les sale un farolito bastante grandecito. Tejí con una aguja de acero, número 3 ceros, ahí está, bien finita. Y acá tengo algunas piedritas, estas son de vidrio facetada, y algunas tornasoladas, mostacillas, y un arito de estos, si ustedes quieren, estos simples de llavero, pero si no quieren el arito, le hacen el arito tejido un poco más grande y también puede ir perfectamente. Entonces las piedritas acá acompañan, miren qué bonito, con esta borla y completan este trabajo que es bellísimo. Un poquito de vellón como para rellenar y bueno, muchas ganas para tejer. Vamos a hacer el centro, que sería el corazón. Lo voy a dejar por ahí, al bello farolito. En este caso elegí este rosado tan bonito. Lo voy a tejer doble. Vamos a hacer un anillo mágico. Ahí. Van a quedar bien apretaditos estos puntos. Voy a tejer una cadenita para asegurarlo. ¿Ven? Dentro de este anillo vamos a formar todos los puntos que vienen dentro de estos corazoncitos que ya hicimos muchas veces. Pero tiene otros puntos, porque de estos corazones hacemos siempre. Hemos hecho varios también en el canal y hay muchos de estos corazoncitos, pero siempre hay una variante con los puntos. Bueno, acá voy a levantar 3 cadenitas y tejo 2 varetas comunes al lado. 1, 2. Ahí. Ahora voy a tejer 2 varetas pero dobles, o sea que tomo doble lazada y tejo. Ahí voy cerrando. Cerré la primera y nuevamente doble lazada y tejo mi segunda vareta doble. 1, 2, 3. En 3 tiempos se cierra la vareta doble. Ahora voy a tejer 2 varetas pero comunes. Va bajando. 1 y 2. Ahí. Y ahora voy a tejer una media vareta. Hasta acá hice la mitad del corazón. Vamos a hacer lo que sería el extremo del corazoncito, que son 3 cadenitas. La puntita. Y ahora regreso repitiendo todos estos puntos, pero de menor a mayor. Entonces comienzo con la media vareta. Ahí. Las 2 varetas comunes. Acá tejo una. La próxima. Y ahora me tocaría tejer las 2 varetas dobles. Es como más ancho este corazoncito, con otros que ya hemos hecho, porque al incorporar las varetas dobles se hace más anchito. 2 varetas comunes y bajo con 3 cadenitas. Termino aquí en el anillito con un punto deslizado. Bueno, voy a hacer una cadenita más para hacer nudo. Corto la hebra, tiro. Y ahora me quedaría cerrar este anillito, porque si no, forma de corazón no tiene. Ajusto. Bien sujeto. Acomodo el corazón, le voy dando la forma.
Ahí el piquito lo vamos a pellizcar un poco porque quiero que tome bien la forma. Y estas dos hebras, miren, esta es la del anillo central. Vamos a hacer un nudito, la enhebramos en una aguja. Hacemos un nudito por aquí, lo perdemos. Y con este vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a llevar hacia atrás y lo perdemos por aquí adentro. Nos vamos a quedar con el corazón bien limpito como para empezar a enmarcarlo. De estos corazones tenemos que hacer dos. Recuerden que se repiten las tapitas, ¿ven? Ahí. Entonces necesitamos hacer dos tapas iguales. Me quedo haciendo el otro corazoncito y ya les explico cómo empezamos a enmarcarlo y a esconder estas hebras. Tengo el corazoncito ya, miren, impecable. Impeque está para poder trabajar. ¿Dónde voy a sostener yo mis puntos? De la hebra de atrás. Si ustedes quieren tomar todo el punto así enterito, ¿ven? Lo pueden hacer. Yo lo voy a tomar de la hebra de atrás porque me gusta este relieve que le queda, ¿ven? Es muy sutil, pero está. Y en las otras hileras también un poquito. Estamos jugando. Jugamos y bueno. Acá, miren qué voy a hacer. ¿Dónde voy a comenzar? En la vareta que tenemos detrás de esta cadena que bajaba, estas tres cadenas que bajaban. Entonces voy a tomar la hebra de atrás de esta vareta, ahí, ajustamos con una cadenita y vamos a tejer un punto bajo, ahí. Y en estas dos cadenas que siguen vamos a tejer medias varetas. Tejo una y al lado tejo la otra media vareta. Solo vamos a utilizar dos de las tres cadenas que bajaron. Ahora voy a tomar la lazada y voy a tejer una vareta, pero la vamos a estirar. Miren, la vamos a hacer llegar hasta el centro del corazón y ahí estiramos. Ven que se me escapó una de las hebritas. Estiro y la voy a cerrar aquí arriba. ¿Ven? Así. Ahora repito de este lado este movimiento que hice acá. Recuerden de ir sujetando la hebra de atrás. Estas son las tres cadenas de la vareta de inicio. Entonces yo solamente voy a utilizar dos de esas cadenas. Acá tejo la primera media vareta, la segunda que viene aquí, y en la primera vareta, luego de las cadenas, esta sería la primera vareta, voy a tejer el punto bajo. Bueno, hasta aquí emparejamos esta parte de arriba. Ahora van a empezar los aumentos, porque recuerden que esto es curvo, necesitamos aumento. En estos tres puntos siguientes vamos a tejer un aumento de punto bajo. Recuerden que vamos tomando la hebra de atrás. En cada uno de estos tres puntos, ahí tejo el primer aumento, salto al lado, tejo el segundo y salto al tercer puntito que venía aquí y tejo el tercer aumento. Ahí. Ahora, en este punto que sigue tejo un punto bajo solo, ya no lo hago en aumento. Y en este que sigue voy a tejer un aumento de medias varetas. Voy despacito para que me vayan siguiendo. Estamos enmarcando este corazón. En este punto que me queda voy a tejer una media vareta solita. Y voy a aflojar mi hebra, porque si no, ahí vamos. Y ahora me quedan aquí tres cadenitas. Estas tres cadenitas que hicimos, bueno, vamos a tejer tres puntitos bajos. Son peque, peque, peque estas cadenitas. Ahí, y voy por el tercero. Me voy a detener para mostrarles, porque lo voy a girar. Ahí vamos. ¿Ven cómo vamos emparejando? Se va haciendo una forma media oval, no es tan redondo.
Le fuimos dando aumento y vamos enmarcando lo que es todo el corazón y el relieve que se nota ahí. Ahora vamos a repetir todo esto que hicimos aquí de este lado, que es lo que nos queda. Entonces lo vuelvo a poner patitas para arriba, ahí. Y hacemos la media vareta, que viene aquí, es esta que hicimos, que lo voy a mostrar con la aguja. Acá hicimos la media vareta y acá viene el aumento de medias varetas. Bueno, voy a repetir ese movimiento. En este primer punto que está ajustado, voy a tejer la media vareta sola. Si mi aguja me hace caso, ahí va. Y en el próximo viene el aumento de media vareta. 2 en el mismo espacio. Ahora aquí viene el punto bajo que es solito. Y en estos 3 viene el aumento de punto bajo en cada uno de ellos. Estamos repitiendo lo que hicimos del otro lado. Pero ahí vamos cerrando esta hilera. Viene el segundo aumento y el tercero. Bueno, nos encontramos con el punto de inicio, que lo voy a ajustar ahí, y voy a cerrar con un punto deslizado. Tiro para mostrarles, tiro un poquito la hebra. Entonces nos queda esta pieza que, como les mencionaba recién, es un poquito oval, no es tan redondita, porque el corazón es panzón hacia los costados. Bueno, ahora sí, vamos a tejer toda una vuelta alrededor con los mismos puntos que tenemos en punto bajo. En esta hilera no tomo solo la hebra de atrás, aunque si ustedes quisieran hacerlo, lo pueden hacer. En esta hilera simplemente voy a levantar mi cadenita. Ahí está. Acá comienzo a tejer puntos bajos. Pero no voy a hacer aumentos. Entonces es simplemente ir tejiendo punto por punto. Ya no tomo solo la hebra de atrás, por lo menos en esta hilera. En la próxima sí. ¿Ven? Y es simplemente ir tejiendo punto sobre punto. Ahí. Y tomando todo las 2 hebritas del puntito bajo. ¿Ven? Así. Así hasta dar toda la vuelta. Cierro la hilera con un punto deslizado. Ahí tenemos nuestro ovalito divino con el corazón. Acá tengo el tercer color, mi color violeta. Ahora vamos a hacer toda una vuelta, sí tomando la hebra de atrás. Pero en esta vuelta vamos a hacer una serie de aumentos, poquitos, porque es cada 5 puntos hacemos un aumento. Entonces voy a comenzar aquí donde está la vareta central. No importa porque aquí no se va a notar, porque muchas veces uno cuando inicia el tejido busca los lugares más, los que menos se ven. Acá elegí bien el centro. No importa. Acá no se va a notar, y encima con color violeta menos. Bueno, acá, punto bajo. Miren que voy tomando la hebrita de atrás. Voy a tejer 5 puntitos. Van a llevar pocos aumentos porque yo tengo la idea de que esto sea como una bola, como una bochita. Entonces quiero que sea medio cóncavo. Entonces mucho aumento no va a llevar. Ahí. Tejí mis 5 puntitos bajos, siempre tomando la hebra de atrás. En este próximo viene el aumento. Tejemos 2 juntitos en el mismo espacio. Ahí está. Fácil no, recontra fácil. Y arrancamos de nuevo con los 5 puntitos. Así hasta dar toda la vuelta. Recuerden, cada 5 puntitos hacen un aumento. Ahí tengo 3. Tengo el cuarto y el quinto. Bueno, me quedo tejiendo hasta dar toda la vueltita. Y con este color termino porque quiero seguir combinando con otros tonos. Acá tenemos, parece un escudito. Bueno, ahora vamos a hacer 2 hileras más. Yo acá elegí el color blanco. Las 2 hileras van a ser con el mismo color. Y no le voy a hacer este relieve. Solamente voy a sujetar bien el punto como lo tomamos siempre. Puedo empezar en cualquier lado, es lo mismo.
Si ustedes quieren seguir tejiendo sobre la hebrita de atrás, lo pueden hacer. Ahí. Yo simplemente voy a sujetar el punto como se presenta. Sin aumentos me quedo tejiendo esta hilera y la próxima. Y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, acá le tejí 2 hileritas más y me quedaría cortar anudar y hacer cortar la hebra. Tienen que hacer otro exactamente igual. Tienen que hacer otro igual para hacer las 2 tapitas y después las vamos a unir. Así que, bueno, me quedo a hacer nudito y ya les muestro cómo lo vamos a unir. Ahora tengo ya las 2 tapitas. Ahí están iguales las 2. Vamos a enfrentar revés con revés y vamos a unir. ¿Cómo lo vamos a unir? Bueno, lo pueden coser, pueden unirlo con punto bajo, lo pueden unir con punto deslizado, algún punto que les guste de fantasía. Yo les mencionaba que lo uní con punto cangrejo. Entonces, vamos a comenzar. Sí, tienen que verificar de dejar los 2 corazoncitos exactamente igual. Y si no, de última, si ustedes tienen temor que se mueva, lo pinchan ahí, lo dejan ahí con un alfilercito, como para que no se mueva y queden parejos los 2 para arriba, porque si no, queda uno para arriba, uno para abajo. Bueno, acá, voy a empezar acá arriba. Directamente lo voy a unir con punto cangrejo. Ahí. No lo voy a coser previamente, directamente lo uno con este puntito, ¿ven? Porque es un trabajo muy pequeño. Y vamos tomando una hebra de este círculo y una hebra del otro lado. Ahí. Y lo vamos cerrando. Como les mencionaba recién, ustedes pueden elegir algún otro punto si quieren. Eso es cuestión de jugar. Bueno, así hasta dar toda la vuelta y acá me voy a detener para contarles algo más. Me detuve antes porque yo les dije damos toda la vuelta y si no, ¿cómo lo íbamos a rellenar? Bueno, me detuve un poquito antes, así, vamos a aflojar este vellón, hacerlo más pomposo, o era un matete, ahí está. Lo rellenamos y luego sí, terminamos de cerrar y no voy a cortar la hebra porque les voy a mostrar algo más, pero ya casi que lo tenemos. Bueno, me quedo a rellenar y luego sí cierro. Bueno amigos, miren, acá me detuve porque era simplemente para hacer el ojal, el rulito como para colgar. Acá ustedes van a decidir qué tan largo lo quieren, entonces van a hacer una cadenita del largo que ustedes deseen y le pueden hacer un ojal o hacer directamente el ojal con la cadenita. Acá yo lo hice cortito y le agregué este arito de llavero. Pero esto es porque era para un llavero, pero ustedes le pueden agregar lo que quieran o hacerle un ojal más largo o hacerle un cordón y un ojal arriba. Bueno, eso lo van a elegir ustedes. Acá yo voy a hacer unas cuantas cadenitas como para colgar ese arito. Vuelvo a la base, cerramos con algún puntito deslizado y nudo. Bueno, por este lado ya me quedo a terminarlo, a esconder las hebras. Tengo la hebra de inicio por aquí, ahí está. Y voy a buscar mi tijera y cortamos. Ahí. Entonces me quedo a esconder estas hebras y ya le vamos a agregar lo que sería la borlita. Cerrado el ojal, ya le agregué el arito metálico, si lo desean, si no lo dejan, ya saben. Y acá que tengo una borlita, miren qué simple. Nos envolvemos 10 vueltitas, yo hice 10 vueltitas porque este es un hilo finito en la mano y con esto hicimos la simple borlita. Enhebré unas piedritas preciosas y para decorar me voy a ir aquí al centro y simplemente le damos unas puntaditas. Entonces esto ya cambia, miren qué bonito, qué vistoso que queda. Vamos a ir a llevar a pasear esta hebra mediante nuditos porque recuerden que el cashmere de verano es muy resbaladizo
y tenemos que hacer nuditos. Lo voy llevando por el verde para ir escondiendo bien estas hebritas. Ahí, ya con esto es más que suficiente. Y miren qué belleza estos llaveritos tipo farolito. Miren qué lindos que son. Y pueden hacer cantidad. Para las que se dedican a vender en ferias, ya saben, estos trabajos pequeños que siempre, siempre los están pidiendo porque esto sale un montón. Incluso dentro en el vellón, cuando lo están rellenando, le pueden poner algún aceite esencial, algún aroma lindo, bello, que nos guste a todos. Y bueno, quedan como perfumeritos también. Bueno, espero que les haya gustado. Es un trabajo fantástico, muy colorido, muy alegre y delicado y muy, muy rápido de realizar. Les dejo un besito y nos estamos viendo en otro tutorial. Muchísimas gracias. Chao.